Sin un fondo de ayuda para la reconstrucción de Guerrero, tras el paso del huracán Otis, Morena y sus aliados avalaron en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024 por un monto histórico de 9,66 billones de pesos que planea gastar el gobierno el próximo año, que son elecciones, que es un año electoral. El proyecto regresará a discusión este martes para analizar las más de 3,000 reservas que se presentaron por parte de la oposición, y de acuerdo con la ley, los legisladores tienen a más tardar hasta el próximo 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, por lo que se prevén jornadas largas de discusión en la Cámara de Diputados. Le vamos a tener todos los detalles de los órganos autónomos, del Poder Judicial, del INE, de todos los que sufrieron recortes y quienes ganaron con las reasignaciones de presupuesto. Le puedo decir que hasta ahora los que no han ganado son los damnificados de Acapulco, porque no hay un solo peso, una sola partida del presupuesto histórico de 9 billones de pesos para Acapulco. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Cierres el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 262 votos en pro, 216 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos, lo no reservado. Fue de esta manera y tras poco más de 4 horas de discusión que Morena y el Partido del Trabajo, también con su aliado el Verde Ecologista, aprobaron en lo general el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Ya le decía, por un monto histórico de 9,66 billones de pesos. Nunca se había tenido un gasto público de este tipo, de este calado. Para que se dé una idea, en el sexenio pasado, en el de Enrique Peña Nieto, el promedio de los presupuestos oscilaba entre 6, 7 billones de pesos y ahora se fueron hasta 9 billones. Precisamente esos 2 billones adicionales los van a pedir de deuda en el gobierno del presidente López Obrador en su último año. Pero ¿qué sí que no contempla este presupuesto? Los detalles se los presento en esta nota. Fue con 262 votos a favor y 216 en contra que Morena y sus aliados lograron dar luz verde en la Cámara de Diputados al presupuesto de egresos de la Federación 2024. Tal y como se había previsto, el documento contempla un recorte de 13,000 millones de pesos a órganos autónomos, entre los que destacan el Poder Judicial con una disminución de 6,465 millones y el INE con poco más de 5,000 millones. Asimismo, se reducen en 1,636 millones de pesos el presupuesto del Poder Legislativo, 937 millones a la Cámara de Diputados y 410 al Senado de la República. Además, 289 millones a la Auditoría Superior de la Federación, 86 a la Comisión Federal de Competencia Económica y 71 millones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En contraste, se prevé un aumento de alrededor de 45,894 millones de pesos para algunos sectores, entre los que destacan la Secretaría de Educación Pública con 13,262 millones de pesos y 7,189 millones para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Petróleos Mexicanos tendrían un incremento de 372 y 25,442 millones de pesos respectivamente. Hay que señalar que pese a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto de egresos de la Federación no contempla destinar ningún tipo de recurso para la reconstrucción de Acapulco y otras localidades de Guerrero afectadas por el huracán Otis. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y como ya lo vimos, el presupuesto de egresos de la Federación no contempla ningún tipo de ayuda o de recurso de partida adicional para la reconstrucción de Guerrero. Por esto, integrantes de la oposición propusieron crear un fondo de ayuda para los damnificados de Acapulco con el presupuesto del FOBAPROA. Así fue como lo explicaron. Por cierto, me quiero dirigir a la mayoría. Les hago con todo respeto una propuesta. Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace 5 años
Ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40,000 millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán, porque si no, el FOBAPROA va a ser de Morena, no de nosotros. Nosotros aquí hemos hecho ya propuestas tangibles, serias, responsables, y les ponemos sobre la mesa. Hagamos una tregua en la construcción de las megaobras, no para descarrilarlas, no para que no se hagan, sino tomar únicamente el 30%, que nos podría dar hasta 85,000 millones para el próximo año. Y también hacer un ajuste en el gasto operativo del gobierno, en concordancia con ese discurso de austeridad. 15,000 millones de pesos podríamos ajustar al gobierno federal para tener un fondo inicial de 100,000 millones de pesos para Acapulco. Y ante esto, los diputados de Morena respondieron y aunque no precisaron una cifra, plantearon utilizar los excedentes que lleguen a la tesorería de la Federación para este fin de la ayuda a Acapulco, por lo que se prevé que presenten varias reservas también respecto del tema de los damnificados de Guerrero. Por lo pronto, este martes se reanuda la discusión de las más de 3,000 reservas que ya se presentaron frente al presupuesto de egresos de la Federación. Las presentó la oposición de la Cámara de Diputados, mismo que deberá ser aprobado a más tardar, le decía, el 15 de noviembre tiene que quedar ya aprobado el presupuesto tal y como lo marca la ley. No se prevé que se vayan hasta el 15, seguramente será antes de esa fecha cuando quede aprobado el presupuesto, pero habrá que ver si en estas reservas se pues otorga una partida para Acapulco, porque mira que están quedando muy mal los diputados de Morena y sus aliados. Pues ya le decía que se ven muy mal los diputados de Morena que no quieren cambiarle ni una coma como se los ordenó el presidente López Obrador al presupuesto del próximo año, que le decía es histórico, de 9,66,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero que va a fluir en la economía, que primero habrá que ver si los va a recaudar el gobierno, porque necesita por lo menos 7 billones de pesos de recaudación fiscal, de venta de petróleo y de otros ingresos por concesiones y contraprestaciones que obtiene el gobierno. Es más o menos como se compone así el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, los ingresos, la ley de ingresos, que es la otra parte del paquete económico, más o menos está compuesta de esta manera para financiar este gasto público. Le decía, por lo menos tienen que juntar 7 billones de pesos, la economía va a desacelerarse el próximo año sin lugar a dudas, no va a haber una crisis o una recesión, por lo menos no se ve en el horizonte, pero con una desaceleración económica, quizás sea difícil alcanzar los estimados que tienen de ingresos fiscales. El otro tema, le decía, 2 billones de pesos van a venir de la contratación de deuda pública, lo cual había prometido el presidente López Obrador que no iba a haber en su gobierno. Bueno, en el último año se sirvió y con la cuchara grande el presidente López Obrador en términos de deuda. 2 billones de pesos, casi 2 billones de pesos son los que va a salir a pedir el gobierno para financiar un gasto histórico que se va a ir la mayoría a los gastos fijos que ya tiene el gobierno, como son las pensiones, el pago del servicio de la deuda y algunos otros temas, pero sobre todo a los programas sociales del presidente López Obrador, que además han ido incrementando estas pensiones para adultos mayores, los apoyos para los jóvenes y demás. ¿Y por qué? Pues porque son clientelares en muchos sentidos. Es este tema un asunto político electoral y también le quiere dedicar cientos de miles de millones de pesos del presupuesto a los proyectos de infraestructura que tiene su gobierno, que quiere terminar, aunque no funcionen o no funcionen bien, como el aeropuerto Felipe Ángeles, que si bien sí se construyó, ese sí en tiempo récord y casi que sin muchos problemas de corrupción o de opacidad, pero pues no funciona en su totalidad, no quieren ir a volar las aerolíneas allá, no es rentable. ¿Y qué va a pasar con la refinería de Dos Bocas? Pues lo mismo, no está refinando prácticamente nada y se supone que ya la inauguraron 2 veces. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya que se tiene que inaugurar en diciembre? Pues que no va a tener tampoco mucha
turismo, ni carga, ni nada, tampoco va a ser rentable, en fin. Pero el presidente no quiere que le quiten un peso a esos recursos, quiere que haya dinero en la economía, en sus programas sociales, para las elecciones históricas que vienen en junio del próximo año y que se terminen sus programas, sus proyectos de infraestructura y hasta ahí. Los de Acapulco y de Guerrero, por lo menos en términos presupuestales, que se rasquen con sus uñas porque el presidente no va a instruir que a los diputados de Morena y a sus partidos aliados hagan una reserva de recursos específicamente para la recuperación de Acapulco. No lo quiere el presidente López Obrador. Yo creo que es incluso políticamente incorrecto no hacerlo. Y además de todo, creo que puede tener un costo electoral. Seguramente el presidente López Obrador ya midió que si va a haber costo, va a ser pequeñito de no enfocar recursos del presupuesto del próximo año a la reconstrucción de Acapulco. Quizá ya es el cálculo del presidente que lo está haciendo, pero habla de una insensibilidad no solo política, sino personal, ¿no? Humana, de no querer reasignarle ni un poquito, ni 50,000 millones, 30,000 millones, 100,000 millones de los programas sociales o de Petróleos Mexicanos, que también es un elefante blanco, a los proyectos que se tienen para recuperar Acapulco. Así las cosas. A ver si en una de esas, en estos días, en estas reservas que puso la oposición, se toca el corazón el gobierno y Morena y entonces sí hacen una reserva del presupuesto para llevar a los damnificados a Acapulco. Si no, el costo electoral quizá ya lo calcularon y no va a ser tan mayor, tan importante para las elecciones del próximo año. No se sabe, quizás ese es el cálculo de Morena, pero todo esto está por verse.